¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Appcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Una isla paradisíaca, una comunidad hippie despreocupada y una sombra oscura que acecha entre ellos. Lo que debía ser un refugio de paz y libertad se convirtió en el escenario de un crimen brutal que sacudió los cimientos de Ibiza. En el verano de 1967, la joven turista Margaret Helene Baudry desapareció sin dejar rastro. Su asesino, un hombre con una mente perturbada y una sed insaciable de violencia, se movía con sigilo entre la multitud, ganándose la confianza de aquellos que, sin saberlo, se convertirían en su presa. Esta es la historia de un depredador oculto en un paraíso, de un misterio sin resolver durante años y de una investigación que reveló la presencia del asesino en serie más letal de España. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Appcast dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. En el verano de 1967, Ibiza se había convertido en un refugio para jóvenes europeos atraídos por la cultura hippie, la espiritualidad y la libertad que la isla ofrecía. Sin embargo, aquel paraíso fue testigo de un crimen que marcó su historia negra, el asesinato de la turista francesa Margaret Helene Baudry. Un crimen que, décadas después, sigue generando interés por su brutalidad y por estar vinculado a uno de los asesinos en serie más notorios de España, Manuel Delgado Villegas, alias El Arropiero. En los años 60, Ibiza era un refugio para hippies, artistas y viajeros en busca de experiencias espirituales. La isla se encontraba en plena transformación, pasando de ser una joya oculta en el Mediterráneo a un destino turístico en auge. Sin embargo, en aquel microcosmos de paz y libertad, se gestaban historias de tragedia, violencia y crímenes que pocos imaginaban. La seguridad no era una prioridad y los viajeros confiaban en la hospitalidad de la comunidad sin imaginar que entre ellos podía esconderse un depredador. A medida que la isla se llenaba de turistas y jóvenes en busca de nuevas experiencias, también atraía a personajes de toda índole, desde artistas hasta personas sin rumbo fijo. Este ambiente de despreocupación y euforia facilitaba la impunidad de ciertos crímenes, permitiendo que individuos como Manuel Delgado Villegas pasaran desapercibidos. Su historia comenzó a perfilarse como la de un depredador que encontraba en la confianza de los demás una herramienta para acechar a sus víctimas. Margaret Helene Baudry era una joven francesa de 23 años que llegó a Ibiza en 1967, como muchos otros turistas, en busca de experiencias alternativas y una conexión con la naturaleza. Disfrutaba de la vida con la despreocupación de la juventud, explorando la isla, conociendo a nuevas personas y sumergiéndose en la cultura bohemia. La isla,
con su creciente comunidad de viajeros y artistas, se había convertido en un punto neurálgico para la contracultura europea. Era común ver a jóvenes de todo el mundo durmiendo en cuevas, playas o casas abandonadas, con la esperanza de encontrar un rincón de paz alejado del bullicio de las grandes ciudades. La música, el arte y la exploración espiritual dominaban el día a día de quienes se instalaban en la isla en busca de nuevas experiencias. Por otro lado, Manuel Delgado Villegas, nacido en Sevilla en 1943, tenía un perfil completamente opuesto. Desde su infancia, había mostrado signos de inestabilidad y una inclinación hacia la violencia. Creció en un ambiente marginal, donde la pobreza y la falta de estructura marcaron su carácter. A lo largo de su vida, recorrió España y Europa sin un destino fijo, adaptándose a cada entorno y cometiendo crímenes sin ser descubierto durante años. Delgado, apodado el arropiero por su trabajo en la venta de arrope, un dulce de uva, acabaría siendo reconocido como el asesino en serie más prolífico de España, con al menos 7 asesinatos confirmados y sospechoso de muchos más en distintos países de Europa. El temperamento de Delgado Villegas era volátil. Su capacidad de manipulación le permitía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas, presentándose como un viajero errante y afable, ganándose la confianza de quienes se encontraba en su camino. Con relatos inventados sobre su vida y falsas promesas de compañía, lograba que las personas bajaran la guardia antes de atacar. Era un hombre solitario, que se movía entre los marginados de la sociedad, aprovechando la confianza de quienes se cruzaban en su camino. En Ibiza, su estancia fue tan errática como su vida. Sin un domicilio fijo, vivía entre los montes, los refugios de los hippies o los escondrijos naturales que la isla ofrecía. Se ganaba la confianza de las personas con historias inventadas y cuando encontraba una oportunidad, atacaba sin piedad. A diferencia de sus víctimas, él no buscaba paz ni autoconocimiento, sino la oportunidad de ejercer dominio y violencia sin consecuencias inmediatas. Las comunidades hippies, con su cultura de compartir y confiar en extraños, ofrecían el ambiente ideal para un depredador como él, que se desplazaba sin levantar sospechas y dejaba un rastro de muerte a su paso. La última vez que se vio con vida a Margaret Helene Baudry fue en las inmediaciones de Sant Jordi de ses Salines, un pequeño núcleo de la isla, a finales de junio de 1967. Se encontraba disfrutando de su estancia en Ibiza, moviéndose entre distintas playas y conviviendo con la comunidad de viajeros que proliferaba en la isla. No era raro que desconocidos entablaran amistad rápidamente, compartiendo comida, experiencias y largas caminatas por los paisajes mediterráneos. Según la reconstrucción posterior de los hechos, Delgado Villegas conoció a Margaret en un encuentro fortuito, quizás en una playa o en una de las reuniones donde los turistas y locales compartían experiencias. Como era costumbre en la época, la confianza entre los viajeros y la improvisación en los planes formaban parte de la experiencia en Ibiza. Nadie sospechaba que, entre risas y conversaciones, un asesino se ocultaba. El encuentro derivó en una caminata juntos por una zona más apartada de la isla, donde los árboles frondosos y el terreno escarpado aseguraban la privacidad absoluta. Margaret caminaba a su lado, riendo de una broma que Manuel le había contado minutos antes. De repente, el tono de la conversación cambió. Sus respuestas se volvieron más cortantes, su mirada más fija. Se detuvo abruptamente, observándola con una intensidad perturbadora. Fue entonces cuando Delgado Villegas dejó caer la máscara de amabilidad y reveló su verdadera naturaleza. El sol ya había comenzado a descender sobre la isla cuando Margaret y Manuel llegaron a un claro en el bosque mediterráneo, lejos de la vista de cualquier testigo. La brisa transportaba el aroma del mar mezclado con el de los pinos. Margaret, despreocupada, caminaba delante, descalza sobre la tierra tibia, cuando sintió un cambio en el ambiente. De pronto, un ruido seco. Apenas tuvo tiempo de girarse cuando la mano de Manuel ya la sujetaba por la nuca, empujándola con una fuerza desmedida contra el suelo. La sorpresa se convirtió en terror. Intentó gritar, pero sus pulmones apenas lograron emitir un sonido ahogado.
Manuel la inmovilizó con facilidad. Su fuerza bruta era descomunal y su rostro reflejaba una ausencia total de emoción, como si el acto que estaba a punto de cometer fuera parte de su naturaleza. Su respiración se mantuvo pausada, como si la violencia que desplegaba fuera un simple trámite. Con un golpe certero la dejó sin aliento. Luego, con una cuerda improvisada, quizá su propio pañuelo o un trozo de tela de su vestimenta, rodeó su cuello y tiró con una violencia desmedida. Margaret pataleó, sus uñas se hundieron en la tierra árida, pero la diferencia de fuerza era abrumadora. En cuestión de minutos, la vida se extinguió de su cuerpo. El asesino no mostró remordimiento. Su instinto de depredador estaba satisfecho. Observó el cuerpo inmóvil de la joven, sin prisa. Se agachó y revisó sus pertenencias con una frialdad inquietante, tomando cualquier objeto de valor y eliminando posibles rastros de su identidad. Luego, se incorporó y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo había visto. Con pasos calculados, se alejó del claro, internándose en la espesura del bosque. Caminó sin prisa pero sin pausa, cizagueando entre la maleza para borrar su rastro. Al llegar a un camino de tierra que conectaba con la costa, se detuvo un instante para recuperar el aliento y luego continuó hasta encontrar un grupo de viajeros. Se mezcló con ellos, sonriendo con la misma naturalidad que le había servido tantas veces para ocultar su verdadera naturaleza. En 1967, las capacidades forenses eran limitadas y la isla no estaba preparada para un crimen de tal magnitud. El cuerpo de Margaret fue descubierto días después, en avanzado estado de descomposición. La falta de testigos y de pruebas contundentes hicieron que el caso quedara sin resolver durante años. No fue hasta 1971 cuando Manuel Delgado Villegas fue arrestado por otro asesinato en Mataró. Durante el interrogatorio, sus respuestas inconsistentes y su actitud despreocupada llamaron la atención de los investigadores, quienes decidieron indagar más a fondo en su historial. A medida que avanzaban las pesquisas, comenzaron a aparecer coincidencias en casos sin resolver en varias regiones de España y otros países. Se encontraron patrones similares en la forma de actuar del asesino y la policía empezó a enlazarlo con múltiples crímenes. Finalmente, las confesiones de Delgado Villegas, corroboradas por pruebas circunstanciales y testimonios, permitieron a las autoridades relacionarlo con una serie de asesinatos, entre ellos el de Margaret Helen Baudry en Ibiza. Durante los interrogatorios, confesó una serie de asesinatos cometidos en distintos puntos de España y Europa, incluyendo la muerte de Margaret en Ibiza. Las autoridades conectaron su relato con el caso de la joven francesa, aunque debido a la falta de pruebas concluyentes, el crimen nunca se juzgó formalmente. Sin embargo, su historial de confesiones y la brutalidad con la que actuaba llevaron a los jueces a considerarlo un sujeto extremadamente peligroso. Finalmente, Manuel Delgado Villegas fue declarado inimputable debido a su diagnóstico de trastorno mental severo. En lugar de recibir una sentencia convencional, fue internado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalén, donde pasó el resto de su vida. Nunca fue sometido a juicio por ninguno de los asesinatos que confesó, ya que la ley de la época consideraba que su estado mental lo incapacitaba para ser juzgado. En 1998 falleció en el hospital sin haber recibido una condena formal, dejando tras de sí un legado de horror y un debate abierto sobre la impunidad legal en casos de asesinos en serie con trastornos psiquiátricos. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.